Nuestra Señora del Encuentro con Dios presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, en La voz del pastor continuamos con nuestro estudio reflexivo, meditativo, contemplativo de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Hemos celebrado hace poco la Navidad, así que espero que ya, si a alguno le faltaba el catecismo, ya se lo haya pedido de regalo al esposo, a la esposa, a los papás, a los hijos, y que ya todos tengamos nuestro catecismo. Seguimos pues en nuestra profesión de fe, que es la primera parte del catecismo. El catecismo tiene 4 partes, la primera parte de ellas es la profesión de fe que nos transmite aquello que Dios ha hecho por nosotros los hombres. Y estamos ahora entrando en una siguiente, un siguiente apartado de nuestra profesión de fe, en esa parte que nos dedicamos a Jesucristo. Y ahora vamos al párrafo segundo, que dice así: al tercer día resucitó de entre los muertos. Estamos en el número 638 de nuestro catecismo. Hemos contemplado desde la encarnación del Verbo, hemos contemplado la niñez, la vida oculta de Jesús, su vida pública, la cruz, etc. Y ahora el catecismo de la mano nos va llevando a contemplar este momento culminante en la vida de Jesús. Al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo, que es el centro de nuestra fe cristiana. Dice el apóstol San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, el acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad, el acontecimiento que ha transformado, capaz de transformar, ha transformado la vida de millones y millones de personas y es capaz de transformar la vida de miles de millones de personas más, es justamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, que la resurrección de Cristo es el anuncio inicial de los apóstoles. Es esa la buena noticia, la buena nueva que los apóstoles llevan por doquier. Y antes que los apóstoles aún, las santas mujeres. Son ellas las primeras en encontrarse con Jesucristo resucitado y son ellas las primeras en llevar esta buena noticia a los mismos apóstoles. Quisiera pues que nos detengamos un poco en estos aspectos. Primero, nos relatan las Escrituras que Jesús ha sido depuesto en el sepulcro y, como todos nosotros sabemos, fue depuesto en el sepulcro. Jesús fue crucificado un día viernes y para los judíos en el atardecer del viernes empieza el Shabbat, es decir, el día de descanso, así como para nosotros los cristianos el día de descanso es el domingo. Para los judíos el día del descanso es el Shabbat, el día en que Dios, después de haber completado la creación, descansó. Y para los judíos, en el Shabbat no se pueden realizar una serie de actividades. Hay una serie de actividades que no se pueden realizar. Una de ellas, justamente, por ejemplo, es embalsamar a los muertos, porque uno diviene impuro, según la tradición de ellos, si toca a un muerto y en consecuencia no puede celebrar la fiesta. Muy bien, Jesús entonces, como sabemos, es dejado en el sepulcro, a mitad de embalsamar, las mujeres se retiran, todos se retiran y esperan que termine el Shabbat, es decir, al despuntar la aurora del día domingo, pasado el Shabbat, las mujeres van a prisa al sepulcro para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús, que estaba muerto. ¿Cuál ha sido su sorpresa? ¿Cuán grande habrá sido la sorpresa de estas mujeres? Que el sepulcro lo encuentran vacío. Y fíjense ustedes que nos dice las Escrituras que al encontrar el sepulcro vacío, las mujeres no piensan en la resurrección de Jesús, piensan que se han robado el cadáver. Está lo que dice María Magdalena:
aquel que ella pensaba que era el guardián, digamos así, del cementerio. Si alguien se lo ha llevado, por favor, dígame dónde lo han puesto. Lo mismo sucederá con los apóstoles, como veremos más adelante. Cuando Jesús aparece resucitado, en el cenáculo, en el lugar donde estaban los apóstoles tampoco creen que sea Jesús resucitado. Lo dicen las Escrituras. Los apóstoles creen que era un fantasma, que estaban viendo visiones. Esto, queridos hermanos y hermanas, es muy importante, porque algunas veces se nos quiere hacer creer, o hay alguien por ahí que quiere decir que la resurrección de Cristo es una construcción nuestra, una construcción humana, que a Cristo nadie lo ha visto resucitado. Sin embargo, y esto, repito, ya desde los inicios, por eso es que San Pablo dirá eso: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra esperanza, somos los más infelices de todos los hombres. Justamente el cristianismo tiene su origen en este misterio de muerte, pero también de resurrección. Entonces volvemos. Las mujeres se encuentran con el sepulcro vacío y creen que han robado el cadáver. Sin embargo, Jesús se les manifiesta ya resucitado. He aquí la gran alegría. Fíjense ustedes, ellas han visto a este hombre, lo han visto 3 días antes, lo han visto clavado en una cruz, lo han visto sufriente, lo han visto agonizante, lo han visto asfixiándose en la cruz, lo han visto totalmente desangrado, lo han tenido en sus brazos, totalmente lánguido. Ellas saben que este hombre ha muerto. Imagínense ustedes la enorme alegría de verlo no solamente resucitado, sino en una apariencia que ellas no lo reconocen, una apariencia que es imposible reconocerlo. ¿Por qué? Porque seguramente varias de ellas ya habían visto a otros muertos resucitados, porque Jesús había resucitado pocos días antes a Lázaro, y seguramente varias de estas santas mujeres y los apóstoles, todos, estaban ahí en el momento en que Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, no es la gran novedad de esa resurrección como la de Lázaro, que resucita para volver a morir porque resucita igual como estaba antes. No, la resurrección de Cristo es distinta, porque Jesucristo resucita y asume una apariencia distinta que hace imposible que María Magdalena, que amaba a Jesús porque de ella había expulsado 7 demonios y le había perdonado sus pecados, tenía un amor enorme por Jesús, y ni siquiera ese amor hace posible que la reconozca, que reconozca a Jesús. Entonces, he aquí la novedad. La resurrección de Cristo es una resurrección, sí, pero es una resurrección no como la de Lázaro, que resucita para volver a morir, sino que es una resurrección que implica haber vencido para siempre la muerte, haber roto los límites de la propia naturaleza humana caduca, de esa naturaleza limitada. Y eso, queridos hermanos, es la gran novedad del cristianismo. Las mujeres van a prisa a decírselo a los apóstoles. ¿Y qué nos relatan las Sagradas Escrituras? Que los apóstoles no les creyeron. Los apóstoles no les creyeron a ellas. Pensaron, dice las Escrituras, acuérdense de esos 2 que iban camino de Emaús, volveremos dentro de un momento sobre eso, que cuando Jesús también bajo otra apariencia, ellos no lo reconocen, ¿no es cierto? Y se hacen encontradizo con estos 2 que iban camino de Emaús, que habían sido discípulos de Jesús, y ellos le dicen: sí, hay unas habladurías, unas mujeres que están diciendo que ha resucitado, pero esas son habladurías de mujeres, fíjense ustedes, interesante. Pues bien, en cambio, y en el cenáculo, cuando llegan estas mujeres con esta buena noticia, hay 2 que salen corriendo. Fíjense ustedes, ¿quiénes 2? Juan, de quien se dice siempre en su propio evangelio, él dice de sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba, el más joven de los apóstoles, y Pedro, el primero de los apóstoles, a quien Jesús había escogido como cabeza del colegio apostólico. Y los 2 van corriendo, dice la Escritura, van a prisa al sepulcro, y efectivamente se encuentran con el sepulcro. ¿Qué ha pasado? Quisiera que nos detengamos un momento sobre esto. Primera cosa, los 2 van corriendo, pero Juan, que era más joven, corría más rápido que Pedro.
Y dice las Escrituras que al llegar a la puerta del sepulcro, Juan se detiene para que pase primero Pedro, porque él es la cabeza de los apóstoles. Y dice así, que entrando al sepulcro vieron el sudario, porque se le había envuelto Jesús en un sudario, y las vendas que cubrían la cabeza, no dobladas bien dobladitas, sino plegadas, y las vendas en el suelo. Y en ese instante creyeron. Fíjense ustedes, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Pedro y Juan han visto? Lo que Pedro y Juan han visto no son unas vendas ahí esparcidas como que si Jesús hubiera levantado un sueño y se hubiera tratado de quitar las vendas a cualquier manera y dejarlas por ahí tiradas para salir. 1, 2, tampoco las han visto dobladas, ordenaditas, tampoco, etc. Las han visto plegadas sobre sí mismas, como que el cuerpo hubiera recibido una potencia, una fuerza que le ha hecho capaz de salir de las vendas y que las vendas se hayan plegado, la que estaba arriba, por ejemplo en el pecho, contra la que estaba abajo, sin necesidad de más. Esto es para ellos el primer signo de la resurrección de Cristo. Cristo había anunciado su resurrección y ellos caen en la cuenta que efectivamente el Señor había resucitado. Vuelven a prisa al cenáculo a comunicárselo a los demás. Mientras tanto, estaban esos discípulos, en el cenáculo estaban solamente los apóstoles con la Virgen María, algunas mujeres. Los discípulos, en cambio, se habían comenzado ya a dispersar y dos de ellos, como decíamos hace un momento, se iban camino de Emaús y también a ellos Jesús se les aparece. Y ellos no lo reconocen, caminan con él largo trecho, mientras iban de Jerusalén hacia Emaús. Camina largo trecho y Jesús les va explicando las Escrituras, pero no lo reconocen. ¿Y en qué momento lo reconocen? Cuando Jesús se sienta con ellos, habiendo llegado ya a Emaús, lo invitan a quedarse con ellos para cenar, porque ya era tarde, el día ya atardecía, era peligroso seguir caminando solo, y Jesús les parte el pan. Y en ese momento los discípulos de Emaús lo reconocen y Jesús desaparece. Vamos uniendo pues el testimonio de María Magdalena y las santas mujeres, el testimonio de Pedro y Juan, el testimonio de estos dos de Emaús. Todos vuelven corriendo al cenáculo y ahí se van encontrando, se van contando esta experiencia. Es verdad que Jesús ha resucitado, es verdad, lo hemos visto nosotros. Imagínense ustedes esa alegría. Era todo cierto, todo era cierto. Para poder comprender, queridos hermanos, el gran misterio, la gran alegría de la resurrección de Cristo, debemos comprender eso. Pedro, Juan, los apóstoles, las santas mujeres, mucha gente, muchísima gente había puesto su esperanza en ese hombre. En ese hombre que se había declarado hijo de Dios, en ese hombre que había venido a buscar a los pecadores, ese hombre que había dicho que él ofrecería su cuerpo para el perdón de nuestros pecados. Y ellos 3 días antes habían pensado que todo había sido una vana ilusión, porque ese hombre estaba muerto, no se diferenciaba de los demás hombres, toda la esperanza, todo el gozo en un pozo. Pues fíjense ustedes, la resurrección de Cristo significa que realmente Dios ha escuchado la oración de su Hijo. Dios ha aceptado el sacrificio de su Hijo, el sacrificio de Cristo. Y en consecuencia, si Cristo se ha entregado a la cruz para el perdón de nuestros pecados y Dios Padre no lo ha abandonado en la cruz, sino que lo ha resucitado, significa, querido hermano, querida hermana, que tus pecados han sido perdonados, que mis pecados han sido perdonados, que el sacrificio de Cristo ha sido aceptado por el Padre y que en consecuencia tú y yo, nuestro destino ya no es el infierno, nuestro destino ya no es la condenación eterna. Dice San Pablo que todos hemos nacido hijos de la ira de Dios, condenados a morir eternamente. Pero gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida, nuestra suerte ha sido cambiada. Él ha muerto en lugar tuyo, Él ha descendido al infierno en lugar tuyo.
Él ha cargado con tus pecados y Él ha destruido y ha pagado por esos pecados para que tú y yo tengamos abierta gratuitamente la puerta del reino de los cielos. Y esto no es teoría, esto no es doctrina, esto es, querido hermano y hermana, esto es historia. La resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico. Tan histórico que los mismos apóstoles, los mismos evangelistas no se han sentido cortos en decir que ellos fueron los primeros en dudar. No se han sentido cortos y ellos han expuesto hasta por escrito sus dudas. Tomás, si no meto la mano no creo. Ellos han aceptado sus dudas y de esa misma manera nos han transmitido el acontecimiento, nos han transmitido su fe al encontrarse, al constatar que todo esto era verdad. Cristo ha resucitado y viene con nosotros. Muchas gracias. Nuestra Señora del Encuentro con Dios presentó La voz del pastor.